En esta sesión vamos a revisar el tema división de números enteros. La división de números enteros se rige por la siguiente ley de signos. Si tengo negativo dividido para negativo, obtengo positivo. Si tengo positivo dividido para positivo, obtengo positivo. Negativo dividido para positivo, negativo. Y positivo dividido para negativo, negativo. Si te puedes dar cuenta, la ley de signo de la división es igual que la multiplicación. Solamente que en este caso no vamos a multiplicar, sino que vamos a dividir. Vamos a revisarlo con unos ejemplos. La siguiente orden que tengo es que escriba el signo de cada cociente. Cuando me refiero a cociente, me refiero al resultado de la división. Por ejemplo, en esta primera división, como resultado voy a obtener 7, porque 56 dividido para 8 me da 7. Recuerda que la división es la operación contraria a la multiplicación. 56 dividido para 8 es a 7, ¿por qué? Porque 7 por 8 da 56. Pero lo que más me interesa en este momento, más que dedicarnos a las tablas, que es un asunto ya de saberse pues la tabla de multiplicar para saberse pues las tablas y dividir de forma correcta, vamos a lo que me pide la orden. Pues la orden me pide que escriba el signo que tiene cada cociente. Entonces, aquí el resultado 7, ¿qué signo llevará? Yo me doy cuenta que el 56 es negativo, el 8 es negativo, entonces voy a aplicar esta parte de la ley de signos. Que negativo dividido para negativo me da positivo. Por lo tanto, el signo de este cociente va a ser positivo. Veamos otro ejemplo. 35 dividido para 5 me da 7. 7 es lo que yo llamo cociente. 7 es el resultado de esta división y al resultado de la división le llamamos cociente. Recuerda, vuelvo a repetirte, que la división es el resultado de lo inverso de la multiplicación. De tal forma que yo digo que 35 dividido para 5 es a 7. ¿Por qué? Porque 7 por 5 da 35. Pero en este primer análisis que quiero hacer, pues estoy viendo un poco la ley de signo y me doy cuenta que el 35 es negativo y el 5 que no tiene signo, recuerda que todo número entero que no tiene signo se considera positivo. Por lo tanto, tengo una división de negativo dividido para positivo. ¿Qué regla voy a usar? Entonces, esta que está aquí. Negativo dividido para positivo da como resultado negativo. Entonces, el signo del cociente, en este caso, es negativo. Y como te puedes dar cuenta en esta primera presentación, ya te he adelantado que el resultado de la división recibe el nombre de cociente. Pero vamos a revisar pues todos los elementos, pues cada uno de estos elementos tiene un nombre cuando nos referimos a la multiplicación. Es decir, vamos a revisar cuáles son los elementos de la división. Aquí tengo una división, menos 24 dividido para menos 4, y aquí me va a dar un resultado. Este resultado ya vimos que se llama cociente, pero 24 recibe el nombre de dividendo y menos 4 recibe el nombre de divisor. Y una vez que efectúe la división, el resultado recibirá el nombre de cociente. 24 dividido para 4 es a 6,
¿Por qué? Porque 6 por 4 es 24. Y negativo para negativo me va a dar positivo. Entonces, el cociente en esta operación es más 6. Aquí tenemos otra división. Asimismo, volvemos a recordar los elementos de la división. El primer numerito recibe el nombre de dividendo, el segundo recibe el nombre de divisor y el resultado que voy a hallar recibirá el nombre de cociente. 36 dividido para 4 es a 9. ¿Por qué? Porque 9 por 4 es 36. Y negativo para negativo me va a dar positivo. En este caso, más 9. El cociente es más 9. Cociente es lo que le llamamos al resultado de la división. Y en la división los elementos que intervienen son el dividendo y el divisor. Veamos una división más. 40 dividido para menos 5. 40 es el dividendo, menos 5 es el divisor. El resultado que voy a obtener en esta división le llamaré cociente. 40 dividido para 5 es a 8. ¿Por qué? Porque 8 por 5 da 40. El 40 no tiene signo. Recuerda que se considera positivo. Positivo dividido para negativo, negativo. Entonces el cociente me va a dar menos 8. Vamos entonces con este ejemplo que hemos visto y hemos aprendido cuáles son los elementos de las divisiones. Cabe indicar que estamos trabajando con divisiones exactas, porque también existen las divisiones con residuos, pero ahorita vamos a dedicarnos un poco a analizar divisiones exactas. Vamos a analizar esta propuesta, ¿no? Dice, en una división exacta, como las que acabamos de revisar hace un momento, me dicen que el dividendo es 120 y el cociente es menos 15. ¿Cuál es el divisor? Para que puedas tú razonar de forma correcta esta propuesta, debes de tener claro que primero va el dividendo, que después va el divisor y que el resultado le llamamos cociente. Leyendo esta propuesta me dice que el dividendo es 120, o sea que aquí primerito el dividendo será 120, no tiene signo, pero yo ya sé que es positivo. Y me dice que el cociente es menos 15, es decir, me está dando el resultado. El resultado de esta división es menos 15. ¿Cuál es el divisor? Tal como te acabo de explicar, 120 dividido para este número, que es el divisor, que no lo conoces, me va a dar 15, o sea que 15 multiplicado por este divisor me tiene que dar 120, porque la división es el resultado inverso, el proceso inverso, perdón, de la multiplicación. Entonces, el numerito será 8, porque si yo multiplico 15 por 8, me va a dar 120, y menos por menos me daría más. Me apoyo en la multiplicación para hacer este análisis, pero sin olvidarnos, teniendo en cuenta que esta operación, tal como está planteado, los elementos, nos estamos refiriendo a una división. Veamos otra propuesta. En una división exacta, el dividendo es menos 220 y el divisor es menos 11. ¿Cuál es el cociente? Vuelvo a indicarte que para que puedas razonar en forma correcta, tienes que tener claro que primero va el dividendo, que luego va el divisor y que al final pues va el cociente, que es el resultado de la división. Leyendo el problema, pues me dice que el dividendo es menos 220 y me dice que el divisor es menos 11. Pues bien, aquí está planteado una división en la cual tengo que hallar el cociente, o sea, tengo que hallar el resultado.
El resultado en este caso va a ser más 20. 220 dividido por 11 es más 20. ¿Por qué? Porque 20 por 11 me da 220. El cociente queda positivo, o sea, el resultado es positivo porque al aplicar la ley de signos que menos dividido para menos, da como resultado más. Asimismo, puedes practicar un poco completando las tablas, haciendo estas divisiones, preferible mentales, ¿no? En caso de ser necesario, acudir a una hoja de papel, con lápiz, hacer las divisiones, aplicando el proceso que hayas aprendido en la escuela, de la básica media, la básica antes de que llegaras a octavo, que se conoce como básica superior. Pero así como están planteadas estas divisiones, por ejemplo, la columna, cada numerito de la columna va dividiendo a cada numerito de la fila. Por ejemplo, aquí en esta primera división yo digo que 30 dividido para 2 es a 15, el 30 no tiene signo, es positivo, y más dividido para menos es menos, o sea que aquí iría menos 15. Ahora el 30 lo voy a dividir para 5. 30 dividido para 5 sería 6. ¿Por qué? Porque 6 por 5 es 30. Como el 30 ya sé que es positivo, más dividido para menos es a menos. O sea que aquí me queda menos 6. 30 dividido para 10 es a 3. Y más dividido para menos es a menos. 90 dividido para 2. O en otras palabras, cuando tú divides para 2 es como si dijeras la mitad. ¿Cuál es la mitad de 90? Dividir para 2 es como decir la mitad. Dividir al 90 en dos partes iguales. En este caso es 45. Como el 90 es negativo, menos dividido para menos te da más. 90 dividido para 5 a 18. ¿Por qué? Porque 18 por 5 me va a dar 90. El 90 es negativo, el 5 es negativo, menos dividido para menos me da más. 90 dividido para 10 es a 9, menos dividido para menos es a más. Bien, ahora vamos a practicar un poco, después de que has llegado hasta aquí, revisado las leyes en los videos anteriores de la adición, de la sustracción, de la multiplicación, de la división. Vamos a hacer un poco esta propuesta que hace una revisión de todo lo aprendido hasta el momento, con adición, sustracción, multiplicación y división. En este ejercicio me piden que haya el opuesto de esta operación. Cuando tú tengas este tipo de operaciones, lo primero que tienes que concentrarte es en las operaciones que están dentro del paréntesis. Voy a resolver en este primer paréntesis esta operación. ¿Esta operación qué es? Una división. 27 dividido para 9 es a 3. El 27 es positivo, el 9 es positivo, más dividido para más es a más. A pesar de que arriba no tiene signo, yo al resultado le pongo el signo para ir aplicando las leyes, ¿no? Las leyes de la adición no son las mismas de la multiplicación. Eso ya lo hemos visto. Y si no te queda claro, pues haz una pausa del video y revisa en los videos anteriores cuáles son las leyes de la adición, que no es lo mismo que las leyes de la multiplicación. Más bien, la ley de la multiplicación y la ley de la división, esas sí son iguales, pero no así la de la adición. Ahora me concentro en el otro paréntesis. En el otro paréntesis tengo una multiplicación. 7 por 8, 56, menos 7, el 8 es positivo, menos por más, menos. Me doy cuenta que aquí en medio de esos paréntesis hay un signo más. Ese signo más lo bajo. Ese signo más que está indicando que ahora estos dos números enteros ya no se van a multiplicar, sino que se van a adicionar. ¿Por qué eso está el signo más? Este signo más indica una adición. Como indica una adición, recuerda
que aplico las leyes de signo de la adición. En este caso, el 3 positivo, el 56 es negativo. La ley de signo de la adición indica que los enteros de distintos signos se restan los valores absolutos y el resultado llevará el signo del mayor. En otras palabras, 56 le resto 3, me va a quedar 53 y le pongo el signo del mayor en valor absoluto, que es el menos 56. Llegado hasta aquí, puedes pensar que ya ese es el resultado de la operación y no. No, porque date cuenta cómo empezaba el ejercicio. El ejercicio te preguntaba cuál es el opuesto de esa operación. Esa operación me quedó menos 53. Pero ahora tengo que ver el opuesto. Pues, ¿cuál es el opuesto de menos 53 más 53? Y este sí, ahora sí sería el resultado. Sigamos practicando un poco las operaciones que hemos aprendido. Otro ejercicio que nos indica también el opuesto de esta operación. Vuelvo a repetirte, tú te concentras primero en los paréntesis, las operaciones que están dentro de los paréntesis. Dentro de este primer paréntesis tengo una división. Recuerda que un número entero que no tiene signo se considera positivo. 42 no tiene signo, es positivo. En todo caso, 42 dividido para 7 es a 6. ¿Por qué? Porque 6 por 7 es 42 y más dividido para menos me va a dar menos. Ahora me voy al otro paréntesis. Resuelvo la operación que está dentro del otro paréntesis. Dentro del otro paréntesis hay una multiplicación. 5 por 4, 20. Y menos por más, menos. Pero date cuenta que en medio de los dos paréntesis ya no hay un más, como en el ejercicio anterior, ahora hay un menos. Ese menos, ¿qué es lo que nos está indicando? Eso es una sustracción. Tenemos una sustracción, ese menos lo voy a bajar. Este menos lo voy a bajar. ¿Y qué se hacía cuando tenía una sustracción? Si has olvidado la sustracción, te recuerdo que en mi canal hay un video de lo que es la sustracción para que recuerdes el proceso. Paso a paso está explicado muy detallado. Aquí lo vamos a ver un poco más rápido. Pero en estos dos números enteros están en medio un signo menos. Este es el minuendo, copio el minuendo, la sustracción la transformo en adición y copio el opuesto del sustraendo. El opuesto menos 20, pues pongo más 20. Al hacer esto he transformado la sustracción en adición y aplico la ley de signo correspondiente. Signos distintos, porque el 20 es positivo, el 6 es negativo, se restan los valores absolutos y se pone el signo del mayor en valor absoluto. Pero este todavía no es el resultado, pues el ejercicio empezaba indicando el opuesto. O sea que yo voy a hallar el opuesto de más 14 y el opuesto de más 14 va a ser menos 14. Ese sí ya sería el resultado de lo que hemos planteado. Seguimos practicando un poco las operaciones. En este caso, tengo otro signo de agrupación. Y tengo este signo que se llama corchete. Al igual como te lo explicaba en los videos, perdón, en los ejercicios anteriores, te concentras en el paréntesis, pero en este caso es en el corchete. ¿Qué operación hay dentro del corchete? Hay una multiplicación. 35 por 2, 70, menos por más, menos. ¿Y qué hago con lo que estaba fuera del corchete? Pues simplemente lo bajo. Y al bajarlo, ahora el resultado de esta multiplicación queda dividido para 5. Tengo una división. Menos dividido para más es a menos. Y 70 dividido para 5 es 14. El resultado final es 14. Hagamos un par de ejercicios más para que quede reforzado.
Me concentro en el corchete. Dentro del corchete tengo una multiplicación. Menos por menos da más. 6 por 3, 18. Mira que digo 6 por 3, ¿no? Acuérdate que ya hemos venido practicando quitarle el 0 mentalmente y después se lo devuelve. 6 por 3, 18, pero si le devuelvo el 0 es 180. Y lo que está fuera del corchete, pues lo bajo. Y ya me queda una división. Más dividido para más es a más y 180 dividido para 3 es 60. Revisemos este último ejercicio. 40 por 4. 4 por 4 es 16, quitándole el 0 al 40, y después si le devuelvo el 0, pues me va a dar 160. Recordando que estos dos son positivos, pues el resultado va a ser más 160. Lo que está afuera lo bajo, idéntico, y ahora tengo una división. Más dividido para menos es a menos, y 160 dividido para 20 es a 8.